Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Les saluda Carlos Efren. Este día domingo estoy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. En este día domingo, primer día de la semana, Día del Señor, estaremos leyendo y reflexionando la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Por favor, les invito para que saquen sus Biblias y juntos podamos deleitarnos la palabra del Señor y así sentir nuestra vida espiritual dulce como la miel. Nos dice allá en Ezequiel 3, del 1 al 3, que cuando ustedes y yo leemos es la palabra del Señor y nos la comemos, este libro, hacemos parte de nuestra vida, vamos a sentir dulce como la miel. También allá en Josué 1:8 nos dirá que debemos de meditar, leer y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra del Señor todos los días de nuestra vida, ¿ok? Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, el Paráclito, que Jesús nos prometió allá en San Juan 14:16, que nos va a enviar el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que nos va a guiar hasta la verdad plena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Aparta de mí todo lo que no venga de Dios. Te pido, Espíritu Santo de Dios, me des sabiduría para poder comprender la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. ¿Quién es mi prójimo? En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dice: anda, haz tú lo mismo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor en este día domingo, primer día de la semana, día de el Señor, como nos dice allá en Apocalipsis 1:10. Dice San Juan, caí en éxtasis el día del Señor. Hoy día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor. Y hoy en la palabra del Señor, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como nos dice ya en Hebreos 4:12, el Señor nos viene a hablar a ustedes y a mí. Vamos a reflexionar juntos, por favor, San Lucas 10, del 25 al 37, ¿ok? Bien, mis queridos hermanos y hermanas, saludo muy especial para los que están chequeando este video en este momento, para los que van a chequear después también. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Se presentó un maestro de la ley, que conocía la ley, que conocía las escrituras. Se presenta a Jesús y quiere ser inteligente, hacerle una pregunta inteligente al maestro de maestros. Y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Wow, pero qué enseñanza, mis hermanos y hermanas. Si ustedes y yo abrimos nuestro corazón, aquí vamos a ver algo muy interesante. Un maestro de la ley se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Ustedes y yo podríamos preguntarle a Jesús: Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida, como nos dice en San Juan 14:6, dime, Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús nos da, ¿cómo le digo? Un chocolatico con mucho cariño para ustedes y para mí. Un chocolatico de fresa que nos vamos a deleitar juntos, ustedes y yo, porque aquí Jesús le viene a decir a él algo, pero muy interesante, algo que ustedes y yo jamás podemos dejar que pase desapercibido. Entonces le dice el Señor a él, y hoy te dice el Señor a ti y a mí: ¿qué está escrito? O sea, el Señor nos está echando en cara. ¿Qué lees en las Sagradas Escrituras? A ver ustedes, hermanos y hermanas, ¿qué leen en las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto tiempo diario dedicamos para leer la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos? No decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, que tenemos fe. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve. Pero ¿cómo tenemos esa fe? Romanos 10:17, la fe viene de la predicación, y la predicación tiene que ser de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo el Señor hoy nos hace esa pregunta que nos llega hasta lo más profundo? ¿Qué lees en la ley? Ustedes y yo, ¿qué leemos en las Sagradas Escrituras? ¿Qué leemos? Ojalá no sea nada. Ojalá no sea nada. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? A ti, hermana y hermano, te pregunto a ti y a mí: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? ¿Qué lees en ella? ¿Qué leemos en ella? Es que ustedes y yo no podemos pasar todos los días hablando de Dios, siendo catequistas, siendo seminaristas, religiosos, religiosas, sacerdotes, y no leer la palabra del Señor. De nada nos sirve tener a Dios en los labios y no hacerle caso a Él. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué está escrito?, pregunta el Señor. ¿Qué lees en ella? Por eso, como les dije al principio, allá en Josué 1:8 dice que este libro debemos de leerlo y meditarlo todos los días, día y noche. Lo estamos haciendo. ¿Qué tanto? Por eso a veces sentimos la vida amargada
y no dulce como la miel. Porque cuando nosotros hacemos la palabra de Dios parte de nuestra vida, todos los días sentimos nuestra vida dulce como la miel, porque nos dejamos guiar por ella, ya que ella es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. Esta es la pregunta del Señor para ustedes y para mí. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Muy importante esto que ustedes y yo pongamos en práctica, que le hagamos caso a Jesús. ¿Qué lees en ella? Y a veces muchos ni siquiera leemos. Segunda de Timoteo 3:16 nos va a decir algo muy interesante. ¿Por qué es necesario leer las Sagradas Escrituras? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Debemos ustedes y yo leer las Escrituras para poder enseñar de Dios. ¿Cómo venimos hablando de Dios, enseñando las cosas de Dios y sin dejarnos guiar por su palabra? Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están podridos, dice el Señor, porque no leen la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios para enseñar. Ahí la primera enseñanza. ¿Por qué Jesús nos pregunta qué dice la ley, qué está escrito en ella? Porque en las Escrituras, a través de las Sagradas Escrituras, que son lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, si nosotros la leemos vamos a poder enseñar. San Lucas 6:37 en adelante dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo uno no puede dar lo que uno no tiene? Por eso es necesario ustedes y yo leer las Sagradas Escrituras para poder enseñar, para arguir, para corregir. ¿Cuántos que andan en el error? ¿Cuántos que andan engañados? Por eso es necesario que ustedes y yo leamos la palabra de Dios para enseñar, para arguir, para corregir y para educar. Muy importante esto, mis queridos hermanos. Y se preguntarán, pero ¿desde qué edad es bueno de leer la Biblia? Eso no dice la Biblia. Claro que lo dice. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde niño conoces las sagradas letras. ¿Desde cuándo? ¿Desde 100 años en adelante? ¿Desde 50 en adelante? ¿Desde 30 en adelante? No. Desde niño conoces las sagradas letras. Es importante también enseñarle las Sagradas Escrituras a nuestros niños. Desde niño conoce las sagradas letras que pueden darte la sabiduría, porque solo así vamos a obtener la sabiduría que lleva a la salvación. Por eso es importante de leer las Sagradas Escrituras. ¿Y cuánto no pasamos leyendo tantos libros, menos la Biblia, menos las Sagradas Escrituras? Y por eso nuestra vida no está tan dulce como la miel. Si leyéramos las Sagradas Escrituras todos los días, nuestra vida sería mejor. Nuestra vida sería dulce como la miel, en la promesa del Señor, Ezequiel 3, del 1 al 3. Y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Ahí está la razón por qué debemos de leer las Sagradas Escrituras. Volvemos a San Lucas 10:25 en adelante. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él era un maestro de la ley, conocía de la ley, y dice, el letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Jesús le dice, eso está bien de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser, y al prójimo como a ti mismo. Pero a veces ustedes y yo no amamos ni a Dios, peor al prójimo. Charlie, yo sí amo a Dios, pero tantos que preferimos ahora más la tecnología, las cosas del mundo, antes que las cosas de Dios, ¿o no? A veces si
Salimos de casa sin pedirle al Señor: oh Señor, en tus manos me encomiendo, llévame y tráeme con felicidad. Y a veces eso no nos importa. Pero si se nos olvida el celular, eso sí, volvemos porque volvemos. ¿Y porque así no volvemos a rezar? Y ahora ni a la hora de comer se quieren rezar. Quieren sacar a Dios de las escuelas, de las casas, de las familias. No todos, pero muchos sí. Y decimos de estar amando a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro ser. Pero no amamos de verdad. Nos dirá Jesús: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y si no amamos ni a Dios, peor al prójimo. Nos gusta meternos en las vidas ajenas, nos gusta solamente a nosotros progresar. Estamos muchos llenos de envidia cuando al otro le va bien. Entonces ahí cuando nos llenamos de rabia, y eso no está bien. 1 Juan 3:15 dice: el quien aborrece a su hermano es un asesino. No necesitamos matar a alguien para ser asesinos. Solamente con aborrecer a alguien somos asesinos. 1 Juan 3:15. 1 Juan 3:18. Si ustedes no pueden amar a su hermano a quien ven, ¿cómo van a amar a Dios a quien no ven? Si a nuestro hermano a veces que debemos pasar necesidad, no le ayudamos, no le asistimos. Y así ustedes y yo decimos con mucha valentía que amamos a Dios. Y eso no es correcto, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso el Señor en este día nos habla de esta manera. En 1 Juan 3:17 dice: si alguno posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor? Y a veces ustedes y yo, que tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, no lo hacemos. Pero sí estamos esperando que otros le ayuden. Pero cuando nosotros pasamos necesidad, ahí sí queremos que nos ayuden a nosotros. Pero ¿por qué también no tenemos ese corazón generoso de ayudar a los otros cuando están en necesidad? Entonces eso no es correcto, mis queridos hermanos y hermanas. En San Juan 3, 1 Juan 3:18, hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras según la verdad. El Señor nos invita para que amemos a nuestro prójimo y seamos como es, tengamos la actitud de ese buen samaritano. Y el samaritano le dijo: ya va un momento, ok. Él le dijo: bien has dicho esto, bien has dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. El letrado le dijo al Señor que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y también al prójimo como a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dice: haz esto y tendrás la vida eterna. Pero él, queriendo ser inteligente, dice: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que lo pegaron, lo apalearon, lo desnudaron, se quedó medio muerto. Primero pasa un sacerdote, que es el embajador de Jesucristo, como dice en 2 Corintios 5:20. En Hebreos 5:1, que el sacerdote representa al pueblo ante Dios. Llega el sacerdote que tiene que dar cuenta por las almas de los feligreses, nos dice en Hebreos 13:17. Pero no hizo nada, pasó de largo, cosa que muchos sacerdotes hasta la fecha hacen. Hay que orar por ellos, hay que también, no hay que hablar mal de los sacerdotes, pero sí es necesario predicarles. Si uno se puede abrochar bien la correa, agarrar la Biblia: padre, mire, la Biblia dice esto, lo que usted está haciendo, eso no es correcto. Se puede decir, pero de frente,
con valentía, no por detrás hablando mal, haciéndole quedar en mal al ministro de Dios, no. Si de veras amamos a Jesús, nos dice en Levítico 21:8 que debemos de tener, dice: el sacerdote será santo para ti, porque él ofrece el alimento de tu Dios, será santo para ti, porque yo soy santo. Entonces al sacerdote hay que respetarle, pero también cuando es necesario hay que predicarle. Aquí pasa un sacerdote, le mira al que cayó en manos de salteadores, que lo pegaron, lo apalearon, lo desnudaron, estaba casi muerto y no hizo nada. De hoy en día, ¿cuántas personas andan casi muertos en la fe? Porque hay sacerdotes que no predican la palabra del Señor, hay sacerdotes que están tan ocupados, están con su tiempo, con su agenda full, en otras cosas, pero menos predicar la palabra del Señor, menos ver a la persona que tiene necesidad de confesarse, a la persona que tiene necesidad de recibir consejería. El sacerdote tiene que darle cuentas a Dios por las almas de sus feligreses. Hebreos 13:17. Pero no solamente el sacerdote, también pasa un levita, los que servían en el templo. Los catequistas, los animadores, los predicadores, los laicos comprometidos y todos los laicos. ¿Y qué hizo? Lo mismo que el sacerdote. Y a veces nosotros nos pasamos, los predicadores, juzgándoles a los sacerdotes. ¿Qué decimos? Que el sacerdote no hace esto, el sacerdote no hace el otro, el sacerdote. ¿Y por qué no haces tú y yo entonces? Y San Mateo 7:4, hipócrita. Primero sácate la viga que tienes en tu ojo antes de querer sacar la pelusa que tiene en el ojo de tu hermano. Romano 2:1. ¿Por qué juzgas al otro, siendo que tú haces las mismas cosas y peores? Entonces también habemos laicos que le criticamos a los sacerdotes. Que el sacerdote se muere por la plata, que esto, que lo otro. A ver, ¿y cuánto estás dando? En saquillos lleva la limosna, en mulas lleva la limosna al sacerdote, ¿no es cierto? A veces los que menos dan son los que más critican. Pero luego viene un buen samaritano que dice que lo vendó las heridas, que dice que lo puso aceite, lo montó en su cabalgadura, su caballo, lo llevó a una posada, lo cuidó. Al siguiente día se marchó, pero dejó 2 denarios al posadero. Le dijo: cuídale, si gastas algo más, yo te voy a pagar cuando yo vuelva. Entonces Jesús le dice al letrado: ¿quién de ellos se portó como su prójimo? Y él le dice: se portó como su prójimo fue el samaritano. Y dice Jesús: ve y haz tú lo mismo. Entonces ustedes y yo estamos llamados a hacer lo mismo que el samaritano y no quedarnos como espectadores, como si fuéramos los jueces. Hebreos 12:23 dice que Dios es el único juez de ustedes y yo no tenemos la potestad de estar juzgando o haciendo juicios temerarios a nadie. Jesús no nos manda a estar de espectadores, nos dice: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo. A eso estamos ustedes y yo llamados a asistir a nuestro prójimo. Entonces, si nos dejamos llevar de la palabra del Señor, ahí vamos a sentir nuestra vida dulce como la miel y que no nos falta nada. Y si no dejamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón y nuestro corazón sea esa tierra fértil que dé mucho fruto, como dice en San Marcos 4:20, entonces ahí vamos a sentirnos con una vida amargada. Pero si ustedes y yo tomamos esto en serio, nos dejamos guiar de la palabra del Señor, vamos a sentir dulce como la miel en nuestra vida, como nos dice en Ezequiel 3 del 1 al 3. Y lo más importante de esta enseñanza, Jesús dice que está escrito en la ley, que lees en ella. Es necesario que ustedes y yo leamos. Voy a leer Josué 1:8 y con esto termino para que ustedes y yo nos demos cuenta cuán importante es la palabra de Dios en nuestra vida. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Que no se aparte. Medítalo día y noche. Tenemos que meditarlo, leerlo y meditarlo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito.
solo leyendo las Sagradas Escrituras, meditándolas día y noche, ustedes y yo obraremos según como está escrito en ellas, en las Sagradas Escrituras, según la voluntad de nuestro Dios. A lo que ya va. No se aparte este libro de la ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Amén, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto. A ustedes, a mí, a nuestras familias y al mundo entero. Me llamo Carlos de Fren, también conocido como Charlie. Nos vemos muy pronto.